Muy buenas a todos, bienvenidos a la Taberna de Dan. Hoy voy a enseñaros cómo jugar a Disney Lorcana. Disney Lorcana es un juego de cartas intercambiable que todavía no ha salido en español, así que este tutorial lo haremos con las cartas en inglés, aunque todas las explicaciones las haré en español. Para empezar nuestra partida de Disney Lorcana, lo primero que tendremos que hacer es montar nuestro mazo, que se debe componer de 60 cartas. En estas 60 cartas únicamente podemos llevar cartas de dos tipos de tinta. En este caso tenemos 6 tipos de tinta diferentes dentro del juego por el momento, que serían el ámbar, la amatista, la esmeralda, el rubí, el zafiro y el acero. Así que para montar nuestro primer mazo deberemos coger 2 de estos 6 colores, de estos 6 tipos de tinta, montarnos un mazo de 60 cartas y estamos listos para empezar. Antes de empezar a explicar el juego, me gustaría explicaros un poco los 3 tipos de cartas diferentes que tenemos dentro de Disney Lorcana. El primer tipo de carta que tenemos sería el de personaje, el de héroe. En este caso tenemos a Elsa. En la parte superior izquierda de todas las cartas tendremos el coste en tinta para jugar esta carta. Además, a diferencia de Elsa con el Fire the Cannons, veréis que uno de ellos tiene un símbolo de tinta redondeado de color amarillo y el otro no lo tiene. Significa que esta carta la podremos usar para convertirla en tinta. Ahora os lo explicaré. Luego podéis ver también que la carta de personaje, en este caso Elsa, tiene un valor de ataque y un valor de defensa. Tiene un valor de 2 puntos de ataque y de 3 puntos de defensa. Luego tenemos una zona donde pone el nombre, que en este caso pone Elsa de Snow Queen. Luego también tiene un simbolito que nos marca el tipo de tinta que es este personaje, que en este caso es amatista. Luego tendríamos también una pequeña zona donde pone los diferentes atributos que tiene la carta, que en este caso es Dreamborn, Hero, Queen y Sorcerer, que esto se usará más adelante. Y luego tenemos el recuadro inferior donde tenemos el texto del personaje y en la parte inferior derecha tenemos un punto. Este puntito que hemos visto en la parte inferior a la derecha de la carta son los puntos de lore, los puntos de historia. Usaremos estos puntos de historia para ganar la partida, ya que el primer jugador que llegue a 20 ganará. Pero ahora os explico el objetivo del juego, vamos a seguir viendo las cartas. En este caso hemos visto ya los personajes y Elsa se quedaría en mesa. Son cartas que se mantienen dentro del tablero de juego, al igual que las cartas de objeto, que ahora pasaré a explicarlas, que son este Dingle Hopper. Los objetos son cartas, como os digo, que se mantienen en mesa y se pueden diferenciar de los personajes porque en la parte central pone que es un ítem y además también tiene un borde dorado alrededor de la imagen. Por otro lado también tienen algunas habilidades y un texto de efecto normalmente que podremos seguir. Por último tenemos las cartas de acción, en este caso Fire the Cannons, que son cartas que son normalmente de un solo uso. Las principales diferencias entre estos 3 tipos de cartas es que los personajes tienen una cantidad de ataque, de defensa y también un valor de historia que nos ayudarán para mandarlos a hacer misiones y ganar la partida. Luego tendríamos los objetos que también se quedan en mesa igual que los personajes, pero tienen una diferencia y es que los objetos los podemos usar en el momento en el que entran en juego y los personajes tenemos que esperar un turno entero para poder utilizarlos. Algo que se conoce como mareo de invocación en otros juegos, en este de aquí no sé cómo se llamará. Y por otro lado las acciones son cartas de un solo uso, las usamos, activamos su efecto y las mandamos al descarte del juego. Una vez visto esto, paso a explicaros rápidamente las diferentes zonas de juego. En el juego tendremos nuestro mazo que colocaremos a un lado. En la parte inferior de nuestro mazo tendremos nuestro descarte, que es donde vamos a ir tirando todas las cartas que vayamos usando. Luego en la parte superior tendríamos toda la zona donde vamos a dejar las cartas desplegadas. En este caso esta no, que no es ni un personaje ni un objeto, pero por ejemplo Stitch sí. Y por último tendríamos nuestra zona de tinta, nuestro tintero, donde colocaremos las cartas boca abajo que nos servirán para jugar otras cartas. El objetivo del juego, como os he comentado hace un momento, es llegar a 20 puntos de historia. Los personajes que usemos en la mesa podremos usarlos por su habilidad de mandarlos a hacer una misión para ganar puntos de historia. El primer jugador que llega a 20 puntos de historia gana la partida. ¿Cómo empezar a jugar a este Disney Lorcana? Cada uno mezclará su mazo, robará sus 7 cartas iniciales y decidirán al azar un jugador inicial. Y estamos listos para empezar con nuestro primer turno de juego. El turno está dividido en 4 fases, la fase de preparación, la fase de mantenimiento, la fase de robo y la fase de acciones. Vamos a verlas. Estas 3 primeras fases, la de preparación, mantenimiento y robo, el primer jugador no las va a hacer durante el primer turno de la partida. Va a ir directamente a la fase de acción, que está dividida en 5 partes. La primera de todas sería jugar cartas, la segunda de ellas sería jugar una carta como tinta, únicamente una vez por turno, la siguiente acción sería hacer una misión, la siguiente acción sería hacer un enfrentamiento y por último la última acción sería usar las habilidades de nuestras cartas. Vamos a ver una por una rápidamente. La primera acción de jugar cartas sería coger una carta de nuestra mano, pagar su coste y jugarla a la mesa. En este caso podría jugar a Stitch pagando un punto de tinta y poniéndolo en la mesa en la zona de cartas jugadas, ya que es un personaje. La segunda acción, que únicamente podría hacer una vez por turno, sería coger una de las cartas que pueda convertirse en tinta, recordad que tiene que tener el círculo amarillo alrededor del número, y colocarla como tinta para poder aumentar la cantidad de cartas que puedo jugar cada turno y la calidad de las mismas.
Lo siguiente que podría hacer es activar algunas de las habilidades de las cartas en juego. En este caso, por ejemplo, el Beast Mirror, el espejo de la bestia, me permitiría, pagando 3 puntos de tinta y girando esta carta, me dice que si no tengo cartas en mi mano, podría robar una carta, ¿vale? Normalmente tenemos que pagar siempre los costes, que en este caso, como podemos ver, es girar la carta, pagar 3 puntos de mana, y luego dice que si no tenemos cartas en mano, robamos una carta. Por último, nos quedan dos de las acciones más importantes del juego. Primero vamos a ver cómo funcionan las misiones, que es lo que nos hará ganar la partida, y luego veremos los enfrentamientos. Para mandar a uno de nuestros personajes a una misión, tenemos que girarlo, y ganaremos tantos puntos de misión, tantos puntos de historia, como la cantidad de puntos que tenga en la parte inferior derecha la carta. Recordad que no podría usar a Stitch, ¿vale?, para mandarlo a una misión, porque acaba de entrar en juego este turno. Y recordad que las cartas de personaje no se pueden activar el turno en el que entran. En este caso podría usar a Cruella de Vil para mandarla a una misión y ganaría un punto de historia, que me pondría un poco más cerca de ganar la partida. Como veis, normalmente para marcar que una carta ha sido usada, la giramos y sabemos que no podemos volver a usarla durante el mismo turno. Pero durante esta fase de acciones podemos hacer todas las acciones que queramos y repetir todas las acciones que queramos siempre que podamos pagar los costes y podamos hacerlas. Recordad que únicamente una de las cartas de nuestra mano la podremos convertir en tinta por turno. Y con esto podemos pasar a los enfrentamientos. La parte del enfrentamiento es donde entran en juego el ataque y la defensa de los diferentes personajes que tenemos en juego. Hay que tener en cuenta que para desafiar a otro personaje, para hacer un enfrentamiento con él, ese personaje tiene que estar dado la vuelta, tiene que estar girado, de tal forma que se haya usado en el turno anterior, ya sea para usarlo para la historia o ya sea para usarlo para un ataque. En este caso, Cruella de Vil podría enfrentarse a Pascal girando la carta de Cruella de Vil, y entonces aplicaríamos una cantidad de daño igual al ataque de Cruella a la defensa de Pascal. Y lo mismo haría Pascal, nos aplicaría una cantidad de daño de ataque a nuestra defensa. Entonces en este caso pondríamos un contador de daño sobre Pascal y pondríamos un contador de daño sobre Cruella de Vil, ya que Pascal hace un punto de daño y Cruella de Vil hace un punto de daño. Acto seguido, como Pascal tiene tantos o más contadores de daño como su cantidad de defensa, moriría e iría al descarte del jugador. Por otro lado, Cruella de Vil se quedaría con ese punto de daño encima, y si en algún momento le aplicaran 2 o más puntos de daño, también moriría y se iría a nuestra pila de descarte personal. Y así de sencillos son los enfrentamientos. No obstante, las cartas tienen un montón de texto y un montón de diferentes efectos que hacen que las partidas sean realmente interesantes. Como podéis ver en este ejemplo, Mickey Mouse es una carta que tiene la habilidad evasivo. Significa que por mucho que nosotros lo giremos para ganar puntos de historia o para atacar, nuestro oponente no podría enfrentarse a él, a no ser que la criatura o el personaje con el que se enfrentara también fuera evasivo. En este caso podemos usar a Mickey Mouse para ganar 4 puntos de historia, sabiendo que Scar no podrá enfrentarse a él, ya que Scar no tiene evasivo. Y tal como os he enseñado este ejemplo, muchísimos otros que podríamos ver dentro del juego. Una vez cada jugador, bueno, el jugador activo haya terminado con su turno y haya acabado con todas sus acciones, pasamos al final de la ronda y le decimos a nuestro oponente que le toca jugar su turno, donde empezará activando la preparación, haciendo el mantenimiento, robando una carta y haciendo acciones, hasta que nos vuelva a entregar el turno. Así iremos jugando hasta que un jugador gane 20 puntos de historia, en cuyo momento se convertirá en el ganador de la partida. Y con esto tenemos todo lo necesario para aprender a jugar a Disney Lorcana, al menos a lo que hemos visto hasta el momento. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y espero que os haya sido útil. Muchísimas gracias a todos por verme, nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien, chao.